el impuesto a las ganancias, básicamente el paro de la CAT, la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte, luego de lo cual trascendió que el gobierno analiza cambios en el impuesto a las ganancias para evitar el impacto sobre los feriados y las horas extras. Nos atiende Iván Sasovsky, que es tributarista. Iván, Daniel López en Radio Continental, buen día. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días y saludos a toda la audiencia. Bueno, igualmente, gracias por atendernos. Iván, ¿cuál es el impacto concretamente de esta situación que están pidiendo que básicamente no se aplique el impuesto a las ganancias y ahora el gobierno que estaría por dejar de aplicarlo por lo menos en los feriados? Sí, a ver, lo que se plantea es algo que en definitiva ya existe en la ley específicamente para lo que son las horas extras que se generan por encima de lo que se cobra en un feriado. Recordemos que lo que un empleado por trabajar en un día feriado recibe como remuneración es el doble de lo que le corresponde por un día laborable normal. Entonces lo que se estaba reclamando era que ese día extra que se termina cobrando por trabajar los días feriados no está alcanzado por el impuesto a las ganancias. En definitiva, la medida no tendría tanto impacto en las cuentas fiscales y resolvería este tema para un sector de los asalariados que trabajan los días feriados y en este caso particularmente a los que trabajan en el transporte, ¿no? Uh-huh. Hoy en día, Iván, ¿todos los ingresos que percibe una persona están alcanzados por el impuesto a las ganancias? Horas extras, feriados, incluso hasta la indemnización. A ver, la ley del impuesto a las ganancias a partir del 2016 dejó afuera lo que se genere por horas extras, pero sí dejó dentro del cálculo los demás ingresos, es decir, todo lo que no tenga que ver con una remuneración extraordinaria. En principio, para que la gente entienda, todos los ingresos están alcanzados por el impuesto a las ganancias. Y acá lo interesante de todo es poder plantear el hecho de que estos reclamos llegan cuando se producen situaciones un tanto ridículas, porque imaginemos que hoy por hoy un empleado en relación de dependencia empieza a tributar el impuesto a las ganancias con un sueldo en mano de 38.300 pesos y la canasta básica de alimentos para no caer en la pobreza sin tener en cuenta el alquiler está cercano a los 20.000 pesos. Entonces claramente hay una brecha demasiado corta entre lo que implica ser considerado rico para el fisco para poder pagar impuestos a las ganancias y el costo de poder mantener la canasta básica para no caer en pobreza. O sea, Iván, que habría que subir ese mínimo no imponible. Claro, ese es el mínimo no imponible que se debería subir. Imaginemos que una familia, un empleado casado con 2 hijos, a partir de 50.000 pesos también ya se considera rico. Y esto hay que ser claros y justos con lo que se comenta al respecto. Antes de que se produzca el cambio de gobierno, existía un atraso en todo lo que tenía que ver con las tablas a partir de las cuales se tributaba el impuesto a las ganancias. Desde que se actualiza esto directamente o automáticamente por un índice que se define para la ley del impuesto a las ganancias, hubo movilidad en todos estos indicadores y de alguna manera hasta este momento no se habían generado grandes conflictos. Recordemos que antes prácticamente todos los paros reclamaban esta situación del impuesto a las ganancias y después eso fue desapareciendo por la actualización de las tablas con las que se calcula el impuesto que se retiene. Pero ¿qué es lo que pasa? A partir del año pasado, por ejemplo, estas tablas se actualizaron por un 28,29% y la inflación fue del 47%. Claro. Entonces, cada vez es más gente la que ingresa a pagar el impuesto a las ganancias, pero a diferencia de lo que ocurría antes, ingresa tributando una tasa cercana al 5% y no el 35% como pasaba antes. Exacto. Que uno ni bien ingresaba o ni bien superaba el mínimo no imponible, ya le cobraban el 35% de su salario. Iván, entonces, ¿se sabe el porcentaje de trabajadores que están alcanzados hoy por ganancias?
El porcentaje va creciendo como te decía porque se produce este atraso en la actualización. La verdad es que no tengo el dato preciso de cuántos hoy, o sea, no está publicado el dato abierto de cuántos hoy están alcanzados por el impuesto a las ganancias, pero claramente se genera esta situación de aumento de la cantidad de sujetos que tributan a una tasa menor, pero que en cantidad, en valores nominales es mayor, porque no se actualiza por inflación directamente o por la paritaria que le corresponde a cada sector, sino por un índice que toma todos estos datos, los mezcla y saca, por ejemplo, para un año en el que hubo una inflación del 47%, como fue el 2018, una actualización solamente de un 28,29%. Claro, y finalmente te consulto, si efectivamente avanzan como trascendió en la eliminación de los feriados para el cálculo de ganancias, tal como pide la Confederación de Trabajadores del Transporte, ¿se puede hacer por decreto o tiene que ser por ley del Congreso? Mira, todas las modificaciones en materia fiscal se tienen que sancionar en el Congreso, o sea, el Poder Ejecutivo no tiene potestades tributarias, pero también hay una realidad, hay algunos antecedentes en que cuando se trata de beneficios a favor de los contribuyentes, es decir, no se incorporan nuevas cargas o no se crean nuevos impuestos por decreto, esta situación puede ser un tanto más tolerable y realmente no veo que no se pueda realizar o que no pueda después ser convalidado ese decreto ante el Congreso. Lo que corresponde es que el Congreso apruebe tanto las leyes como las exenciones del pago de impuestos, pero como te digo, existen antecedentes en los que el Poder Ejecutivo modificó o bajó impuestos y esto después fue convalidado por el Congreso, con lo cual no veo que haya un gran problema en ese sentido. Perfecto, gracias Iván por explicarlo claramente por Continental. No, muchas gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Hasta pronto. Iván Sasovsky es especialista en temas tributarios.